Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the sense of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. Want to shop Walmart Black Friday deals first? Walmart Plus members get early access to our hottest deals. Join now and get 50% off a one-year annual membership. Shop Black Friday deals first with Walmart Plus. See terms at walmartplus.com. Dixo Daily presenta Damas y caballeros, aquí se platican historias, anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Y bueno, abrimos este episodio de este gran podcast nuevamente con mi voz inmejorable, inigualable. Y empezamos por escuchar en mi voz una composición famosísima de José Alfredo Jiménez. ¿Y por qué empiezo así? Por dos razones. Porque hoy, que es 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia. Es decir, Día del Músico, así que por todos lados van a estar los mariachis tocando, llevando serenatas, canciones. Si pueden irse los que estén aquí en la Ciudad de México a Garibaldi, váyanse a Garibaldi. Y también empezamos con esta canción porque el 23 de noviembre es el aniversario luctuoso de ese gran compositor autodidacta, José Alfredo Jiménez, que yo creo que lo tenemos tatuado y lo llevamos tatuado en el corazón como Juan Gabriel y como muchos otros grandes compositores e intérpretes de la canción vernácula, como dirían. Pero, para seguir en este tenor de el 22 de noviembre, Santa Cecilia y los músicos, ahora le pido a mi productor que se eche un mini popurrí, primero con la Marcha de Zacatecas, porque Genaro Codina, su compositor, murió también un 22 de noviembre. Y luego de la Marcha de Zacatecas, que se escuchen las coronelas de Bobby Collazo, porque 22 de noviembre nació. Y que culminemos ese pequeño popurrí con unas notas del vals Capricho Porfiriano de Ricardo Castro, que murió en esta semana del 28 de noviembre. Pero ahora sí, ya saben que a mí me gusta mucho combinar la música con otras materias, pero estamos ya de lleno propiamente en este podcast, porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y como ya ha sido costumbre y la gente lo pide a gritos, no tienen una idea cómo me escriben decenas de miles de correos y mensajes directos porque les encantan los días extraños que tocamos aquí en este podcast. Y así podemos mencionar algunos que nos tocan en estos días. Por ejemplo, 22 de noviembre hoy, felicidades, que se oigan las mañanitas a todos los que tienen un perro de raza Schnauzer. Fíjense que aquí entre nos, a mí me gusta ventilar mis propios asuntos personales. Yo recién casado tuve dos Schnauzer, uno se llamaba Homero y el otro Rufino. Eran pareja, eran hermanos, entonces, más bien, eran pareja de hermanos para que no se oiga grotesco ni antinatura. Eran maravillosos, vivieron más o menos con nosotros
y cuando yo recién casado, yo creo que unos 7 años, y luego se fueron a vivir a casa de mis papás y ahí murieron de viejitos como se debe. Eran muy queridos y recuerdo una anécdota perfecta en donde yo les decía, a ver, revisión, y entonces los dos corrían a la pared, se ponían como si los fueras a cachear, y entonces les hacía revisión, y les revisabas todo para ver si no traían armas o algo oculto, y ya se iban felices. Así que 22 de noviembre, día del Schnauzer, quien tenga un Schnauzer hoy, apapáchelo. Nos vamos al 23 de noviembre, día del orgullo primate o día de la evolución. Bueno, esto tiene una explicación. Sobre todo el orgullo primate. Yo creo que hoy han de estar felices los de la 4T celebrando en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque es el día del orgullo primate y creo que quien preside la celebración es el inigualable y queridísimo Fernández Noroña, que junto a cualquier otro primate, él es superior. Pero es el día de la evolución también. Ahí sí se quedó corto. Pero es que este día, en 1859, se publicó El origen de las especies de Darwin. Pero fíjense, yo creo que todos escuchamos en algún momento que existía la teoría de que el hombre provenía de algún tipo de chimpancé, mono, etcétera, ¿no? O al menos lo que decía Darwin básicamente es que tanto los primates como nosotros, o sea, los seres humanos, el Homo sapiens, en algún momento dado provenía de la misma raíz en la evolución. Pero esto realmente él nunca lo pudo cotejar ni lo pudo comprobar, simplemente por observación. Decía, ¿cuál era el animal más semejante al ser humano? Pues en movimientos y demás, pues era el primate. Entonces de ahí se le ocurrió que nosotros descendíamos del árbol después del mono, ¿no? Pero ya está totalmente rebasada esa teoría. Si venimos de algún tipo de homínido, sobre todo, es una evolución. Lo que se queda es la evolución, lo que se va es que venimos del chango, por decirlo de algún modo. De ahí que luego el planeta de los simios lo haya retomado en 1968 en esa primera versión buenísima con Charlton Heston del planeta de los simios. 25 de noviembre, el día del oso de peluche. Quien no regaló, sobre todo le digo a mis amigos varones, hombres, si algún día no regalaron un oso de peluche, fracasaron en su historia amorosa, porque creo que si no un oso de peluche, también pudimos haber regalado un peluche, ¿no? Ya no importaba si era un oso o cualquier otro animal. Pero el oso de peluche al menos tiene su día el 25 de noviembre. Ya hay varios importantes, digamos, en la historia. El famosísimo osito Teddy. Este proviene del nombre del expresidente de Estados Unidos a principios del siglo XX, llamado Theodore Roosevelt. A él le decían cariñosamente Teddy. Bueno, en 1902, durante una cacería, se negó a dispararle a un osesno y al contrario lo defendió para que nadie lo matara, pues era un cachorro, digamos, de oso. Entonces, el incidente apareció en la caricatura en el Washington Post y de ahí, pues obviamente empezaron a decir, no, pues el osito Teddy. Y de pronto los empresarios que tenían ojo visor, como se dice, decidieron empezar a vender un osito de peluche o de felpa al que le pusieron Teddy, le pidieron permiso al presidente, dijo, va. Y desde entonces, más o menos principios de la primera década del siglo XX, existió el osito Teddy. Otro gran oso que yo creo que se acordarán ustedes es Lotso, el villano en la tercera entrega de Toy Story, ese que es medio morado y que era pues bastante rufián. Otro más que es muy muy recordado, yo creo que más por lo que hizo Disney por él que por la historia original, Winnie the Pooh. Otro que a mí me encanta porque es totalmente transgresor, tiene problemas de alcoholismo, fanático de las mujeres y sobre todo, y aquí podríamos escuchar ese tema maravilloso de Queen, Flash. Es el famoso Ted. ¿Se acuerdan de esa película con Mark Wahlberg que tiene su osito que cobra vida y que es un rufián totalmente patanazo, le gustan las prostitutas y sobre todo él y Mark Wahlberg son fanáticos de Flash Gordon y en la película sale el original de aquella película de los 80 terriblemente mala con unos efectos visuales increíblemente chafas, pero creo que a todos nos gustó, sobre todo porque la música era de Queen. Y ya saben que para mí, así como hay para otras personas siempre una cita bíblica, si yo no meto aquí a los Simpson, siento que algo quedó en el vacío de mi podcast. Y el último oso al que yo quisiera recordar sería Bobo, el oso de peluche que tenía el señor Burns desde que era niño, que lo pierde por ahí y en algún momento dado por alguna circunstancia cae en manos de Maggie y Maggie no se lo quiere dar y pues ya Homero está pensando cómo vendérselo en millones de dólares
y a la mera hora Maggie, que es todo corazón, se lo entrega y vemos que Bobo va a resistir el presente y en el futuro lo reencuentran ya en una sociedad totalmente colapsada donde los humanos son esclavos y por ahí aparece Bobo desenterrado nuevamente. Este es, digamos, nuestro top 5 de ositos. Recuerden, 25 de noviembre, Día del Oso de Peluche. Oigan, yo sé que aquí en México, así como llegó el Halloween y llegó para quedarse, ya de pronto hay mucha gente que celebra el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving Day. A mí me parece que no viene al caso porque no es una celebración no es del agradecimiento universal, es cuando los colonos llegaron a tierras que despojarían a los indígenas, a los pueblos originarios. Pero mientras pasaba eso, pues los indígenas acogen a los pioneros que estaban llegando y pues por eso la cena de Acción de Gracias, de cierto modo. Es una de sus principales celebraciones en Estados Unidos. Además hay juegos de fútbol americano muy interesantes. Y lo único que se me antoja ese día es irme al Rey del Pavo por una torta de pavo. Porque como todo el mundo está hablando del pavo, pues siempre se antoja una tortita así con sus rajitas, sus chiles en vinagre, su aguacatito. Pero pues nunca se me hace que el Thanksgiving Day coincida, en mi caso, con una torta de pavo. Que alguien me mande, si alguien está escuchando esto en los primeros días, contácteme para que me manden pavo o una torta. Pero bueno, ¿por qué elegí no esta fecha, sino un día antes? El miércoles 27 de noviembre es el Drinksgiving Day, o sea, es el día en que todos aquellos que no se van a ver en el Thanksgiving pueden verse para ir a chupar. Es decir, si tú vas a pasar el Thanksgiving con tu familia, pero tienes una bola de amigos, entonces tienes que el miércoles anterior, es decir, el 27 de noviembre en este caso, porque el 28 es el Thanksgiving, pues el 27 de noviembre es el Drinksgiving Day, así que todos a chupar. Creo que ahí sí podemos sumarnos como solidaridad continental aquí en México. Y yo desde esta cabina de el podcast, porque jamás la historia se atrevió a tanto, les digo salud con mi vasito de tequila. Pero bueno, dejemos atrás los datos extraños. Quizá la efeméride más importante de estos días en términos internacionales, desde luego, es el 22 de noviembre 1963. Fue el asesinato de John F. Kennedy allá en Dallas y todo lo que se desencadenó. Acuérdense que este es uno de los grandes misterios sin resolver. Hay quienes dicen del asesino solitario, que es la idea de que Lee Harvey Oswald fue el único que disparó, con esa teoría que luego el fiscal en la película de JFK, que es de Oliver Stone, buenísima, con Kevin Costner. Se la recomiendo si no la han visto. Larga, pero muy bien fundamentada, donde demuestra que era la bala mágica, ¿no? Porque era una bala que tuvo que entrar, le pega en el cuerpo, sale del cuerpo, se vuelve a meter, sube, baja. O sea, tuvo una trayectoria increíble y por eso lo llamaban la bala mágica, que por cierto, aquellos que son fans de esta serie maravillosa de finales del siglo pasado, Seinfeld, ahí hay uno de los episodios donde en vez de ser la bala mágica es el escupitajo mágico, y entonces exactamente es la misma escena de la película de JFK, donde se demuestra que cuando escupe, me parece que Kramer o alguno de los personajes, el escupitajo tuvo que entrar, salir, subir, bajar para que cumpliera su cometido. Pero obviamente es una fecha luctuosa. Siempre invariablemente se habla del asesinato de Kennedy. A la fecha nadie ha podido decir quién estuvo detrás del asesinato. Hay muchas teorías, hay muchas especulaciones, pero como siempre los magnicidios no se saben. Es comparable al de Obregón, 1928. Hasta la fecha nadie sabe quién fue el autor intelectual, quién ordenó, si era un complot, si fue Calles, si fue Portes Gil. Por ahí decía la broma: ¿quién mató a Obregón? Calles y Portes bien, refiriéndose desde luego a Calles y a Portes Gil. Pero bueno, quedará para la historia, nunca lo vamos a saber. Así que un minuto de silencio, bueno, no, 2 segundos de silencio por JFK. Vean esta película, no ha perdido vigencia, y la teoría que él maneja ahí, Oliver Stone, creo que se sostiene muy bien. Y vámonos a México, porque México desde luego también tiene, en esta semana que acabamos de terminar con la revolución, todavía hay algunos elementos más revolucionarios. En estos días del 22 al 27 de noviembre hay cosas revolucionarias. Bueno, al México rápidamente me voy. 24 de noviembre con el natalicio de Edmundo Gorman, un gran historiador, desde luego uno de los grandes del siglo XX. Entre sus obras está La invención de América, México, el tramo de su historia. Sí, ya lo tenía muy detectado desde entonces. Y tiene otro sobre el origen histórico de la Virgen de Guadalupe. Y fíjense, lo quise mencionar porque hay una frase que se le atribuye a él,
pero ya ven que a nosotros nos da por inventar frases. Entonces, aquí, no sé, música de invención, el laboratorio de las frases debería existir, y entonces inventamos una gran cantidad de frases, pero esta se la atribuyen a Edmundo O'Gorman, el historiador, y creo que podría así ser de él. ¿Qué decía? Que los indígenas hicieron la conquista y los españoles la independencia. Y así fue. La conquista no hubiera podido lograrse si los españoles no salían con los tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas de ese momento que odiaban a los mexicas. Entonces, prácticamente quien se echaron el gasto encima fueron los indígenas. Y los españoles hicieron la independencia porque acuérdense que ya hacia 1821, los españoles avecindados aquí en México dijeron: vamos a independizarnos de España porque en España va a regresar la Constitución de Cádiz de 1812 que daba muchísimas libertades a todos, incluyendo a los virreinatos, colonias americanas. Y entonces los españoles dijeron: no, vamos a independizarnos y ponemos una monarquía dura, fuerte, para evitar las libertades. Se los comió la realidad, se los comió el tiempo, y al final los españoles que procuraron buscar la independencia terminaron sometidos a los criollos a través de Iturbide. Pero de eso ya les contaré después. 3 datos curiosos rapidísimos para que los tengan a la mano. Acuérdense que si van a ligar a un bar, vayan con un dato histórico. Les garantizo que esa noche será espectacular. Si no han tenido sexo, un dato histórico se los garantiza. El primero: la primera escuela de danza en la Nueva España se abrió nada más y nada menos que en 1526, es decir, tan solo 5 años después de la caída de Tenochtitlán. Y la academia, la escuela, estaba en el centro histórico, prácticamente esa era la Ciudad de México, ahí cerca de lo que hoy es la calle de Madero, ahí se encontraba la primera escuela de danza. Dato curioso número 2, el 13 de agosto de 1790, es el aniversario, se cumplía un aniversario más de la caída de Tenochtitlán. Y curiosamente ese día se descubrió en la Plaza Mayor, porque estaban haciendo arreglos ahí a la plaza, la estaban nivelando, encontraron en la Plaza Mayor a la diosa Coatlicue, la madre de los dioses, la madre de Huitzilopochtli, la de falda de serpientes. Y entonces fue tal el asombro y la expectación que causó el monolito, lo pueden ver ustedes. Es más, googleen ahorita y vean, es maravillosa esa escultura, es un monolito. Es la madre de Huitzilopochtli, como les había dicho. Y lo interesante en el caso es que como la gente empezó a adorarla, a llevarle flores, a prenderle veladoras, las autoridades españolas decidieron volverla a sepultar y la mantuvieron así algunos años hasta principios del siglo XIX. Pero hoy se puede ver Coatlicue perfectamente en el Museo Nacional de Antropología. Y último dato curioso, antes de pasar a nuestra historia de esta semana. 3 de marzo de 1946, imagínense esta petición de matrimonio. Un empresario de no malos bigotes, con harta lana, se dedicaba a cómo pilotear una avioneta. Y entonces invita a su novia, Elisa Flores, porque tiene en mente proponerle matrimonio de una manera muy curiosa. Entonces ya toman ahí vuelo sobre, me imagino que los llanos de Balbuena, que era donde estaba originalmente el aeropuerto. De pronto desvía el curso, se va hacia el centro de la ciudad y cruza con su avioneta debajo del Monumento a la Revolución. Así como lo oyen. Entre los 4 pilares logra pasar la avioneta y en el momento en que está pasando le grita: ¿te quieres casar conmigo? Obviamente ella le dijo que sí, pero ya cuando aterrizó pues le quitaron la licencia, una multa inmensa, pero el amor triunfó. Jacobo Fernández Alberdi fue el piloto, era marzo de 1946 y le dijo a la novia que sí se casaba por haber simplemente arriesgado el valor de decirle que se casaran debajo del Monumento a la Revolución, pero en pleno vuelo. Ese fue uno de los momentos increíbles del Monumento a la Revolución. Oigan, esta semana, 28 de noviembre, pero de 1911, se cumple un año más de que Zapata lanzó el Plan de Ayala en 1911. Acuérdense que él era el intransigente de la revolución. Él se levantó contra Porfirio Díaz, luego contra Madero, luego contra Huerta, luego contra Carranza. Es decir, contra todo y contra todos, como decía él mismo. Y el Plan de Ayala lo lanzó en primera instancia contra el gobierno de Francisco I. Madero porque lo acusaba de haberlo traicionado.
lo cual no era del todo cierto, pero pues para Zapata fue muy cierto y por eso se levantaron armas contra él. Pero realmente la gran bandera de Zapata fue el Plan de Ayala a lo largo de toda la historia, y su momento cumbre fue cuando en la Convención de Aguascalientes de 1914, donde todos los revolucionarios trataban de ponerse de acuerdo para alcanzar la paz, pues Zapata, que no fue pero mandó a sus representantes, logró imponer el Plan de Ayala como la bandera, digamos, política de la revolución. Y al menos por unos meses todo el mundo reconoció el Plan de Ayala. No pasó a mayores, no hubo mayor importancia con el Plan de Ayala. Claro que fue un antecedente de lo que luego sería el artículo 27, pero pues prácticamente Zapata, asesinado el 10 de abril de 1919, se llevó su sueño de ver cumplido el Plan de Ayala a la tumba. Y nos vamos con una historia que para mí es la más triste de todas las historias de amor de nuestros héroes patrios de la historia mexicana. Es la historia del general Felipe Ángeles, que sí existió, no es un aeropuerto, y su esposa Clara Kraus. Felipe Ángeles fue un gran personaje, todo un humanista cuando tenía que serlo, pero acuérdense que era general, fue director del colegio militar, era un gran estratega y un gran artillero. Cuando iba al combate se convertía en el dios de la guerra verdaderamente, o sea, no tenía misericordia, combatía, movía sus cañones, disparaba, no importa la sangre que se derramara en combate. Pero una vez que terminaba la batalla, entonces sí perdonaba, intercedía por la vida de los demás. Bueno, el hecho es que, acuérdense que Felipe Ángeles fue mano derecha de Pancho Villa desde los primeros meses de 1914 y lo acompañó en las últimas batallas. Ángeles le dijo a Villa, oye, no te enfrentes contra Obregón en el Bajío, llévatelo al norte y allá lo derrotamos. Villa no atendió y por eso lo derrotaron. Además, Felipe Ángeles había tenido una muy buena amistad con Madero y yo creo que es donde abrevó toda la democracia y el pensamiento humanista del propio Felipe Ángeles. Pues bien, en 1916 Ángeles decide separarse de Villa, se va al exilio, pero pues era inquietito, no se sabía estar, quería tener un rancho con vacas, pero pues obviamente prefería los cañones. Total que a finales de 1918, que se encuentra en Nueva York con su esposa y sus hijos, decide regresar a México para tratar de buscar la concordia, la armonía y el amor de todos los mexicanos en una sola causa. Obvio, no conocía Twitter. Y obvio, jamás los mexicanos iban a unirse en una sola causa como lo vemos actualmente. Pero pues, le dice adiós a Clarita, Clara Kraus se llamaba su esposa, se despide, estamos hablando de noviembre de 1918, regresa al territorio mexicano, imagínense, regresa con una vida de Jesús escrita por Renan y sus pistolas al cinto. Llegó prácticamente convertido en una especie como de predicador que buscaba la paz. Obviamente Villa le dijo, los carrancistas solo entienden a balazos, así que no va a prosperar esto, y no prosperó. Traicionan a Felipe Ángeles un año después prácticamente. Ahí en el Cerro de la Mora le tocó la mala suerte. Lo tomaron prisionero, lo sentenciaron a muerte, decía el corrido. Pues sí, lo toman prisionero, lo traicionan y se lo llevan a Chihuahua. Y la noche del 25 de noviembre al 26, un juicio sumario que lo condena totalmente a ser pasado por las armas en las primeras horas del 26 de noviembre de 1919. Ya a unas horas del fusilamiento, él está en su celda, pide una hoja de papel y decide escribirle a su esposa. Él no sabe prácticamente si siguen viviendo en Nueva York, pero pues obviamente le va a pedir a un amigo que le entregue la carta. Y entonces Felipe Ángeles escribe: Adorada Clarita, estoy acostado descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de algunos amigos que me acompañan en mis últimas horas. Mi espíritu se encuentra en sí mismo y pienso con afecto intensísimo en ti. Tengo la más firme esperanza de que mis hijos serán amantísimos para ti y para su patria. Diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes y les enviaré un ardientísimo beso. Desde que me separé de ti, en diciembre del año pasado, he pensado en ustedes, siempre que mi espíritu se ha reconcentrado en sí mismo. He tenido hasta ahora ternura y amor infinitos por la humanidad y para todos los seres vivos del universo. Desde ese instante, mi ternura, mi amor y mis recuerdos serán para ti y para nuestros hijos. Firma Felipe Ángeles. Dobla el papel, lo mete en un sobre, se lo da a un amigo suyo, le dice, por favor, hazlo llegar a Nueva York o a donde esté mi familia, dáselo a Clara y dile que es mi despedida. Pero él no sabe que su esposa Clara está en agonía. Y entonces, en esos días, está ya muy enferma Clara
y nadie le dice a ella que su esposo ha sido capturado por los carrancistas, que ha sido procesado y que lo van a ejecutar. Entonces, con la confianza en que su marido sobreviva, o sea, a los vaivenes de lo que había venido a hacer a México, Clara, ya en agonía, pide igual papel y una pluma para escribir y le escribe básicamente a Felipe: querido Felipe, amantísimo Felipe, estoy en los últimos momentos de mi vida, tú sabes que te amo con todo el corazón, te encargo muchísimo a nuestros hijos que encuentren el camino del bien, edúcalos como siempre lo pensamos, por el amor a la patria, por el amor a la familia, por el amor y la lealtad, y te los encargo mucho, mis últimos pensamientos serán para ti y te mando un beso. Y entonces firma la carta a Clara, la cierra y le dice a una de las personas que estaban con ella: por favor, hágasela llegar a mi marido. Lo triste, y así es súper doloroso, cuáles películas norteamericanas y las novelas de hoy en día, las cartas se cruzan en el camino. Felipe Ángeles nunca recibe la carta de Clara y Clara nunca recibe la carta de Felipe Ángeles. Cuando llegan a su destino, ya había sido fusilado Felipe Ángeles, y cuando llega a Nueva York la carta, ya había fallecido Clara Kraus. Fallecieron con más o menos 15 días de diferencia. En las primeras horas del 26 de noviembre de 1919, ahí en Chihuahua, sacan a Felipe Ángeles de su celda y lo pasan por las armas, más o menos como a las 6 de la mañana. Y ahí queda este personaje importantísimo para la historia de la Revolución y un humanista. Y esto fue porque jamás la historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas. Nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo. Asaro, the most wanted parfum, is the kind of cologne that chooses you. Like a stranger at a bar sliding you a bottle. No, it's not a drink. It's cologne. Spritz. And invite the scents of vibrant cardamom, addictive toffee, and sensual bourbon vanilla infused with a trail of amber wood. This hot cocktail is the fragrance for adventurous men. Asaro, the most wanted parfum. Want to shop Walmart Black Friday deals first? Walmart Plus members get early access to our hottest deals. Join now and get 50% off a 1-year annual membership. Shop Black Friday deals first with Walmart Plus. See terms at walmartplus.com.